Bueno, y en este día donde nos encontramos con este espacio de la catequesis, me parecía importante, teniendo la mirada puesta en Santa Teresa de Lisieux, encontrar esto de el conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque es clave para que nosotros como cristianos podamos vivir nuestra cotidianidad. Cuando uno tiene, digamos, el GPS de Dios puesto, uno sabe cuál es el camino, porque el GPS de Dios te va marcando por dónde tenés que ir para llegar a la meta, que es la salvación. Pero a veces incluso los propios cristianos, a mí me da la impresión cuando observo que hay mucha gente que no ha descubierto cuál es la voluntad de Dios en su vida, qué es lo que quiere para su vida. Y van revoloteando de un lado para el otro, como decía mi abuela, como tábanos sin cabeza, sin saber dónde encontrar su lugar, pero no un lugar físico, sino su respuesta a sus búsquedas existenciales. Y es importante conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo ¿eh? que las verdaderas relaciones con aquellos que conocen y hacen la voluntad del Padre son clave para poder entenderla. Él decía en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquel que hace la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Es la parábola de los dos hijos que Jesús reprende, por ejemplo, en Mateo 21, y a los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. Específicamente, no se arrepintieron ni creyeron. Marcos 20. Es lo más básico. La voluntad de Dios es confiar en Él. Es dejar de lado mis proyectos, mis caprichos, mis verdades y abandonarnos. Estaba buscando cuál era la palabra. Abandonarnos en la verdad con mayúscula. Esa es la palabra, abandonarnos. Es lo más básico. Si no hemos dado este primer paso, si no hemos vaciado nuestra vida y no nos hemos abandonado en los brazos de Dios, entonces no podremos aceptar la voluntad de Dios, porque no sabemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Una vez que recibimos a Cristo por la fe, somos hechos hijos de Dios, particularmente el bautismo, obviamente, Juan 1:12, y Él desea guiarnos en su camino, lo dice el Salmo 143. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad, Él quiere revelarla. De hecho, ella nos ha dado muchas direcciones en su palabra. Debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos hacer buenas obras, lo dice la primera carta de Pedro. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten del pecado, lo dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. La voluntad de Dios se puede conocer y demostrar. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice, no se conformen en este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos 12. Por eso este pasaje nos da una secuencia importante. El Hijo de Dios se niega a conformarse por el mundo. Se lo niega. Por el contrario, se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puede conocer perfecta la voluntad de Dios. O sea, nosotros estamos en el mundo, como dice San Pablo, sin ser del mundo, porque tenemos una aspiración más allá de esto. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia. Es natural querer conocer la voluntad de Dios, pero a la vez no es así como Él usualmente obra. Él nos revela un paso a la vez. Acá, si queremos meter el veneno de la ansiedad, es
fritos. No hay forma de que la ansiedad me ayude a encontrar la voluntad de Dios. Primero tengo que bajar la ansiedad. Y vivimos en un mundo donde la ansiedad está muy alta. Está muy alta. Si yo no bajo mi ansiedad, no voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Mm? La voluntad de Dios requiere paciencia. Paciencia. Es clave esto. Conocer la voluntad de Dios requiere paciencia. Él nos va revelando un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe. Y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras que nos siga dirigiendo, estamos ocupados haciendo el bien que sabemos que debemos hacer. Lo dice Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 4. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos. Si buscamos, bueno, dónde vivir, con quién casarnos, qué auto comprar, a dónde irme de vacaciones, qué casa tener, en qué barrio vivir, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que Dios nos da la libertad que hace que podamos tomar decisiones. Y además, las decisiones que nosotros tomamos en libertad, cuando las discernimos según el Espíritu, vamos a tener justamente la capacidad de cada vez tener menos decisiones equivocadas. Cuando nos equivocamos es porque tomamos las decisiones incorrectas y no nos pusimos en la presencia de Dios. Hay un texto muy lindo, Hechos 16, del 6 al 7, el Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, del 6 al 7, que ayuda mucho a entender esto, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Déjenme ver un poquito acá. Hechos 16. Hechos 16. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegan cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu de Jesús no se los permitió. Él tiene las maneras de prevenir decisiones equivocadas. No les dejó ir por 2 lugares. No se los permitió. Claro, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bajar el nivel de ansiedad, escuchar a Dios y dejar que Él vaya trabajando en nuestro corazón. Cuanto mejor conocemos a una persona, más nos vamos familiarizando con sus deseos. Yo qué sé, un niño puede ver una pelota y le encantaría una pelota que voló para el terreno de la casa, y le encantaría quedarse con la pelota, pero sabe que el papá no va a querer que haga eso, porque no es de la pelota. No tiene que pedirle consejo a su padre sobre cada situación particular. Él sabe lo que dirá su papá, porque lo conoce. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Mientras caminamos con Él, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Que tenemos la mente de Cristo. Lo conocemos y por eso nos ayuda a conocer su voluntad. Encontramos la guía de Dios fácilmente disponible. La justicia del perfecto enderezará su camino. Es más limpio por su... el más impío, dice Proverbios, por su impiedad. Por eso, caminar cerca del Señor y desear de verdad su voluntad para la vida es clave. La clave es desear la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Como dice el Salmo 37, deleítate a ti mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es lo que hizo Santa Teresita, que no hizo su voluntad, sino que se vació de sí misma, a pesar de que le costó. Cuando uno lee historia de un alma, va descubriendo la humanidad y lo difícil que era para ella también poder convivir con algunas de sus hermanas en el convento. Le costó muchísimo, pero lo logró por gracia de Dios. Muchas veces nosotros queremos
llevar nuestra voluntad y ponerle el rótulo de voluntad de Dios. Es Dios lo que me pide, en realidad no es Dios lo que te está pidiendo eso, es lo que vos querés hacer. Igual tarde o temprano te vas a hacer pelota, ¿no es cierto? Porque cuando no cumplís la voluntad de Dios y querés hacer la tuya, y te vas a dar contra una pared, tarde o temprano. Entonces ahí vos decís, qué horrible, hice la voluntad de Dios y no me funcionó. Entonces Dios, que no entres en crisis por Dios. Es que vos quisiste hacer la tuya poniéndole el nombre de voluntad de Dios. Y ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? En fin, todo un desafío entonces para vivir esto de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Es digamos, el camino que nos lleva a nuestra propia vida. Y que es para toda la vida, para toda la vida. Y hay caminos, por ejemplo, eh, discernir la voluntad de Dios, la importancia de la oración, buscar consejo, ayudarme, la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, el conversar con alguien que esté preparado para un acompañamiento, buscar ese consejo. La palabra de Dios, el encuentro con mío con la palabra. Y obviamente también mirar todo eso a la luz de mi propia vida, de lo que estoy viviendo. Evaluar según mis circunstancias. Estoy pasando por un mal momento, estoy pasando por un buen momento. ¿eh? Y todo esto de la paz interior, que es el último proceso, el último factor en el proceso de discernimiento de la voluntad de Dios. No debemos solamente elegir según nuestras emociones. Las emociones, y hay que desconfiar un poquito de las emociones. Yo no digo que sean malas, no podemos decir son buenas o malas, pero que a veces cuando decidimos según las emociones, y muchas veces no vamos a tener el discernimiento tan acabado. San Ignacio decía no hacer mudanzas en tiempos de crisis. Cuando uno está enojado, cuando uno está malo, cuando uno está demasiado hacia arriba, y hay que tener cuidado en tomar decisiones, porque después nos podemos arrepentir. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta en este camino espiritual para poder llegar a esto. Pero, ¿qué hacemos nosotros también la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos responder, obviamente, en este sentido? Los cristianos han escrito mucho intentando discernir, podemos conocer y hacer la voluntad de Dios, pero siglos de textos, de reflexiones, de meditaciones de la iglesia, los grandes santos, y bueno, llamado incluso a conocer la voluntad de Dios. Los cristianos deseamos en el fondo esto. Jesús mismo dijo, ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Juan 14. Cuando venimos a Cristo con arrepentimiento, con fe, aprendemos, quizás incluso para nuestra sorpresa, que Dios transforma nuestros deseos. Mientras que por ahí antes vivíamos para complacernos a nosotros mismos, qué sé yo, ahora encontramos un profundo deseo de agradar a Dios. Mientras que antes vivíamos según nuestra propia ley, hallamos que ahora anhelamos vivir según la ley de Dios. Comenzamos a orar, como decía David en el Salmo 119, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Deseamos la voluntad de Dios. Y dado que los cristianos tenemos un deseo de hacer la voluntad, tenemos un deseo de conocerla. Después de todo, solo podemos obedecer en la medida que entendamos. Por esta razón, vamos a menudo a la palabra de Dios, donde encontramos versículos como la voluntad de Dios es que sean santificados, o estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús y en muchos más, dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Buscamos intencionalidad, buscamos ser diligentes a la voluntad de Dios. Él nos ha entregado su palabra, nos ha entregado los sacramentos, tenemos la Eucaristía como fuente para conocerlo, para estar con Él. A medida que Dios nos transforma cada vez más a la imagen de Jesucristo, podemos aprender, como decía San Pablo, la ley es santa y que el mandamiento es sano, justo y bueno.
lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 7. Por eso la voluntad de Dios nunca es mala, nunca se equivoca y definitivamente nunca es perjudicial. Eso está clarísimo. Hay que sacarse esto con peine fino. Así que descubrimos que no respondemos a la ley de Dios con decepción o una obediencia a regañadientes, digamos, ¿no? Más bien, a medida que nuestra mente y nuestra vida son renovadas, aprobamos la ley de Dios como una clara revelación de la mente de Dios. Y puesto que amamos a Dios, deseamos hacer lo que honra a Dios y buscamos lo que honra a Dios y aprobamos lo que honra a Dios. Y en todo esto nos deleitamos en lo que honra a Dios. Nos deleitamos en conocer y hacer su voluntad. Mientras que antes nos alegrábamos en la desobediencia, ahora nos deleitamos en la obediencia. Nos hacemos eco de quien dijo en el Salmo 119, amo tus mandamientos, en ellos me regocijo. Decía el rey David. Y finalmente, en esta parte, para terminar esta parte, hacemos la voluntad de Dios, la conocemos, la probamos, nos deleitamos en ella, entonces desde luego la llevamos a cabo. Realizamos todo lo que Dios nos dice que hagamos y nos abstenemos de todo lo que Él nos dice que no hagamos. Santiago, en su carta, lo mencionábamos hoy, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. No solamente tengo que quedar contento porque escucho la palabra, tengo que llevar a la práctica, dice Santiago. En todas nuestras discusiones acerca de la forma correcta de buscar la voluntad de Dios, no tenemos que perder esto de vista. Como cristianos, como iglesia, deseamos la voluntad de Dios, buscamos la voluntad de Dios, la aprobamos, nos deleitamos en ella y la ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo debemos responder a la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, se me ocurre, yo entonces los sugiero con toda humildad, es reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Él? Desearlo, buscarlo, deleitarme en Él, quedarme en Él. Justamente, no sé si hay algún problemita acá, técnico. Al aire, está, perfecto. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo debemos responder a la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos responder a la voluntad de Dios? Bueno, yo como cura sé cuál es el camino. Ustedes que me están escuchando, si son personas mayores, solteros, célibes, viudos, casados, jóvenes, niños, adolescentes, cada uno desde su perspectiva. Pero una vez que Dios sentimos nos salva, llegamos a comprender que cumplir la voluntad de Dios es el placer más grande que uno puede tener. Y te ayuda a vivir, digamos, las propias dificultades en esa mirada. Todos tenemos dificultades personales, todos tenemos dificultades al relacionarnos con otros, pero cuando vos tenés esa certeza de que vas en el camino, con errores también, obviamente, porque no somos perfectos, pero cuando vos tenés la certeza de que el GPS de Dios me está indicando por dónde voy y voy por ahí, y las dificultades son dificultades, nos pueden preocupar, pero está la gran certeza, ¿no? Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Dios es amor, y digamos que una vez lo leí en un libro, que no me acuerdo de quién era el libro, quién fue su autor, pero lo tengo muy presente porque lo tengo incluso muy cerca mío, lo copié. Dios es amor, hacer su voluntad, decía el autor, es esparcir amor a puñados de bendiciones sobre un mundo cansado. Miren ustedes, ¿no? Muy linda esta imagen. Hacer su voluntad es esparcir amor a puñados de bendiciones sobre un mundo cansado. Es como cuando uno, sembrador, siembra esa semilla, ¿no? Que tira. Bueno, ahora ya no se usa más prácticamente eso, pero el hombre tiraba desde la mano las semillas a la tierra. Bueno, es esto. Hacer la voluntad es esparcir. Dios es Dios. Hacer su voluntad es recorrer un camino que brilla cada vez más hasta el día perfecto. Cada vez más cerca, más iluminado.
Dios es vida. Hacer su voluntad es comer del árbol de la vida y vivir para siempre, y beber de la vida más abundante que da Jesús a grandes tragos. Dios es el Dios de la esperanza. Hacer su voluntad es estar llenos de toda la alegría y la paz y abundar en esperanza. Dios es el Dios de todo consuelo. Hacer su voluntad es ser consolado en todas las tribulaciones por el tierno amor de una madre. Dios es el Dios de la paz. Hacer su voluntad es conocer la secreta calma interior que ninguna tempestad puede alcanzar, que ninguna tempestad puede perturbar. Si yo tengo al Dios como Dios de la paz en mí, no perderé la calma, no me ganará la ansiedad. Dios es el Dios de la verdad. Hacer su voluntad es estar en el bando vencedor, tener la seguridad de que llegará el momento en que Él hará brillar nuestra rectitud como la luz y nuestro juicio como el mediodía. Es muy, muy, muy interesante justamente esto, ¿no? Cuando se trata de nuestro crecimiento, ahora cierro la cita de este autor, cuando se trata de nuestro crecimiento como cristianos, hay dos verdades relacionadas que necesitamos entender y tener constantemente en la mente. El avance en la vida como cristianos, como comunidad, es decir, el avance en nuestra relación con Dios y el avance en ser imagen de Dios. Y esto, el avance en nuestra relación con Dios y el avance en ser imagen de Dios, se produce con una combinación de trabajo de Dios, pero también de nuestro trabajo. Mientras que la justificación es obra exclusiva de Dios, la santificación es una obra en la que cooperamos. Dios, por medio de su Espíritu Santo, inicia y sostiene la obra, pero Él nos pide a nosotros que cooperemos en esa obra. Es decir, el avance de la vida cristiana, la verdadera iglesia, viene por obra del Espíritu Santo, pero que nos pide a nosotros también ser colaboradores con la gracia del Espíritu. Cualquier relación depende de que cada persona persiga. Y lo cierto es que nuestra amistad con Dios tiene que ser la imagen de la amistad con los demás. Cumplir la voluntad de Dios es la clave, y ahí tenemos la patrona de toda nuestra obra como Radio María. Ella tuvo claro que era la voluntad de Dios. Y si en algún momento no llegó a tener 100% certeza, igual aceptó, porque imagínense que en la Anunciación seguramente no tenía 100% de certezas, ¿cómo ser? Porque Dios no le leyó, no le predijo el futuro, le dijo lo que estaba pasando. Y ella dice que se haga en mí según tu voluntad, según tu palabra. No necesitamos las certezas. A Dios no le tenemos que pedir certezas, porque yo anteriormente lo dije, nunca Dios nos va a proponer algo que no sea lo mejor. Siempre la propuesta de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Por eso creo que cumplir Dios, como lo hizo Santa Teresita, es bajarse, anonadarse y dejarse amar de una manera especial, sintiéndose muy pequeña o pequeño como lo sintió ella, pero sobre todo esa pequeñez amada por Dios. Y ahí uno descubre la hermosura del ser, porque la hermosura del ser es darle gracias a Dios por la creación. No es por mérito nuestro, pero obviamente, por eso aquellas personas que por ahí van por la vida con muy baja autoestima, que no encuentran su lugar en el mundo, que están, la ansiedad los está matando, que no saben para dónde agarrar, que buscan esto, que buscan lo otro, ojo, la obra que hagamos tiene que ser con amor. Y lo digo, como dije anteriormente, no es lo mismo 20.000 obras que puedo hacer sin amor y que las hago como para, no sé, hacer algo, o 2 obras que puedo hacer y ahí sí les pongo el verdadero amor. Para Dios son 2 realidades distintas. En fin, compartimos un poquito de música, Elvio querido, y seguimos adelante.